Y pues por supuesto a quienes hoy nos acompañan y van a tener la gentileza de escucharme. Espero que realmente les interese la temática eh, que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy, ¿verdad? Y pues también al final estaré gustoso de responder sus inquietudes, observaciones, preguntas, ¿verdad? Al respecto. Y bien, para entrar entonces en materia, voy a compartir entonces la presentación básica de hoy. Bien, creo que ya se puede ver. Y bien, nada más una aclaración de inicio, ¿verdad? Que el título, pues muy acertadamente, dice Metabolismo Social Agrario en Costa Rica entre principios del siglo XX y la actualidad, porque de eso se trata el proyecto de investigación que estamos realizando, ¿verdad? Este, ese es digamos, el proyecto es un proyecto de fondo concursable de la Vicerrectoría de Investigación, ¿verdad? No sé si podemos ver todo ahí. Sí, ¿verdad? Ok. Y tiene como título Historia socioambiental del patrimonio forestal y de los sistemas agroforestales en Costa Rica y sus relaciones con el mercado, el Estado y las instituciones entre los siglos XIX y XXI. Como les digo, pues es algo ambicioso, pero es un proyecto de fondo concursable de 5 años, ¿verdad? Como pueden ver, este es nuestro equipo de investigación, mi persona como coordinador del proyecto, la doctora Andrea Montero como investigadora asociada al proyecto, el doctor Edgar Blanco también, que se encarga sobre todo de la parte, digamos, de la ecología política y los conflictos, eh, y nuestro equipo de asistentes, ¿verdad? Compuesto por Priscila Villegas y Lucía Jara, que hacen un trabajo importantísimo, desde luego, en la recolección y sistematización de los datos, ¿verdad? Entonces, este es el proyecto que estamos llevando adelante y es un proyecto que finaliza en el 2023. Entonces, la primera aclaración que quiero hacer es que esto es parte, digamos, de una investigación en curso. Por lo tanto, lo que vamos a presentar no es, aunque el proyecto abarca desde el siglo XIX hasta el XXI, lo que hoy voy a presentar tiene que ver sobre todo con dos regiones que hemos construido. Además, hay una construcción, digamos, de la región, de regiones productivas, que ahorita lo vamos a ver, o espacios productivos especializados, como les hemos llamado, y de dos de ellos, ¿verdad? Específicamente, que serían el espacio productivo especializado en cacao y banano y el espacio productivo especializado en café y caña. ¿Verdad? Ahorita vamos a clarificar un poquito esto, ¿verdad? Y también que es en el contexto de la Revolución Verde, es decir, en el periodo 1955-1973, en el contexto del auge de la Revolución Verde, lo que vamos a presentar hoy en cuanto a hallazgos, ¿verdad? Bien, ¿qué son esto de los espacios productivos especializados? Bueno, nosotros tenemos varias regiones agrícolas que aparecen de esta manera calificadas o clasificadas, mejor dicho, en el censo de 1955, ¿verdad? Entonces es muy importante porque este censo tiene estas cuatro regiones: café, caña, la región leche, la región cereales y ganadería y la región banano cacao. Estas regiones se basan en la especialización productiva, es decir, en los productos predominantes, y son regiones separadas, construidas desde el nivel distrital ¿verdad? Hasta el nivel ya provincial. Entonces, no se trata de, digamos, dentro de estas regiones, evidentemente hay cantones especializados o inclusive distritos especializados en una u otra actividad y que por lo tanto pertenecen a una región específica, ¿verdad? Es decir,
Es un análisis, digamos, la región se construye muy desde abajo, desde lo micro, y al final tenemos una visión de exactamente cuáles espacios estaban especializados en 1955, en 1955, digamos, en qué actividades. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que para ver cómo esa especialización muy bien definida en el 55 se mantuvo o cambió, entonces lo que hacemos es que utilizamos los cantones y distritos de esta clasificación del 55 y lo retroproyectamos a 1924 y lo proyectamos a 1973 y 2014. Entonces, lo que vamos a ver es, a partir del 55, que sería una especie de año índice, cómo esas regiones que estaban claramente especializadas en esos productos, ¿verdad? En el 55 pudieron haberse consolidado dicha especialización, o por el contrario, si dicha especialización se perdió por la introducción de otras actividades como la piña, etcétera, ¿verdad? Digamos, el cambio agrario que tuvo lugar en muchos cantones y distritos del país. Lo cierto es que aquí podemos ver entonces, digamos, lo que es el EP, que le vamos a llamar EP, ¿verdad? Espacio Productivo Especializado en Banano Cacao, para 1955, ¿verdad? Entonces vamos a analizar este mismo espacio que ustedes pueden ver aquí, cómo evoluciona al 73. Eso es lo que vamos a presentar hoy. El proyecto tiene la idea de ser retroproyectivo, es decir, analizar cómo era exactamente este mismo espacio en cuanto a su especialización, si ya existía en 1924. Y 1924 es porque tenemos muy buena información para esos años, ¿verdad? Por eso son años como muy específicos. Y por otra parte, si esa especialización, ¿qué pasó en el 73? Que eso sí lo vamos a ver hoy, pero también qué pasó con esta región, cómo estaba constituida su estructura agraria en 2014 también. Entonces llegamos hasta la actualidad. Ya, bueno, perdón, es muy importante entonces ahí mencionar y mostrar que la región no es una región sociocultural, ¿verdad? Es una región de especialización productiva, porque podemos ver que incluye, ¿verdad? En el caso de banano cacao, para el 55, evidentemente el Pacífico Central y Sur y lo que es el Caribe, el Atlántico Caribe costarricense. En el caso del espacio productivo especializado en café caña, ¿verdad? Igual, para 1955, estos son los cantones y distritos especializados en café caña, esencialmente, mayoritariamente el Valle Central y sus prolongaciones hacia, digamos, el Atlántico Caribe y hacia el oeste, hacia el centro Pacífico, digamos, ¿verdad? Como lo podemos, como lo podemos ver con claridad en estos mapas. Y bueno, si hablamos del metabolismo social, es importantísimo, aunque sea de manera relativamente breve, hablar de qué es el metabolismo social, ¿verdad? Es un enfoque teórico, es una perspectiva de análisis, una forma de estudiar, de analizar, de concebir las relaciones entre sociedad y naturaleza, ¿verdad? Eso hay que decirlo. Y el metabolismo social entonces se concibe como el intercambio de energía, materiales e información, eso es la parte material del metabolismo, del medio ambiente con la sociedad. Eh, Invita a explicar, digamos, lo que es la relación, la interacción sociedad-naturaleza a través de distintos procesos metabólicos que, digamos, de manera análoga, podrían ser análogos al metabolismo biológico, ¿verdad? Esencialmente es una analogía, es verdad, es casi una metáfora del metabolismo biológico, ¿verdad? Eh, y aquí tenemos los procesos metabólicos, ¿verdad? Que son los fundamentales. La apropiación de la naturaleza es el primer
digamos, la forma primaria, digamos, el primer proceso metabólico siempre. La transformación, luego de que se apropia del medio biofísico de diferentes maneras, hay formas, digamos, sustentables o poco, o resilientes, podemos decir, de apropiación, también pasamos al proceso de transformación, ¿verdad? Que también no pensemos que transformación implica necesariamente algo radical. Transformación implica desde un metabolismo social eh, orgánico o natural. La transformación implica, por ejemplo, la cocción de alimentos, ya es una forma de transformación de la naturaleza. Y en el otro extremo podríamos tener la ciudad industrial, donde ya la naturaleza, donde más bien, pues básicamente, la ciudad ya no produce nada en términos biofísicos, en términos de biomasa. Lo que hace es simplemente devora biomasa, ¿verdad? ¿Y produce qué? Y produce excreción, ¿verdad? Obviamente, entonces ahí tenemos otro, a partir de qué? A partir de la circulación, que es la distribución, ¿verdad? Y el consumo, que es un consumo que hoy día es global, ¿verdad? Es global, es parte de una cadena global de suministros, todo lo que es, digamos, el consumo. Y la excreción, digamos que esencialmente, digamos, son las externalidades, digámoslo así, negativas o las consecuencias de los otros procesos sociometabólicos que esencialmente no se reintegran de nuevo al medio biofísico, sino que ejercen presión sobre él, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente, aquí lo vamos a tener más claro. Pues hay sistemas o hay, digamos, metabolismos de bajo impacto ecológico, que sería, pues obviamente el metabolismo natural, esencialmente el del Homo sapiens, podemos decirlo, ¿verdad? O el de sociedades, digamos, del Paleolítico, que todavía no conocían la agricultura, y podemos decir, bueno, pero es que sí extinguieron la megafauna o alguna parte de ella, ¿verdad? Y todo esto, sí, pero aún así su impacto era relativamente bajo. Luego tenemos el metabolismo orgánico de sustentabilidad relativa, que es la agricultura en sus diferentes formas. Hay formas evidentemente más resilientes y más sustentables, ¿verdad? Y eso es obviamente siempre algo objeto de discusión, pero ya es una naturaleza transformada que realmente no depende de sí misma, ya no es un ecosistema, sino estamos hablando de un agroecosistema, ¿verdad? Depende del ser humano. Y entonces, bueno, ahí podemos tener, digamos, agricultura de bajo impacto, milenarista o tradicional, de relativamente bajo impacto, por lo menos bastante equilibrada, donde esencialmente produce todo lo que consume y consume todo lo que produce, o sea, es cerrada, pasamos a una, y digamos, pues conforme la modernización, los diferentes procesos de modernización capitalista se van dando en la agricultura, en diferentes contextos espaciotemporales, pues se va transitando a una agricultura moderna que ya no produce todo lo que consume, ni consume todo lo que produce, sino que por el contrario tiene que importar gran cantidad de insumos energéticos externos para poder producir. Es muy intensiva en energía, materiales, ya no requiere solo los nutrientes del suelo, sino que estos más bien son despilfarrados y requiere por ejemplo, agroquímicos, que esencialmente sabemos que es energía fósil, ¿verdad? Que están basados en petróleo fundamentalmente, pesticidas, maquinaria, que también es una importación de energía. Tenemos que verlo en ese sentido. Eh, por otra parte, su consumo ya no es dentro de la finca o dentro del espacio productivo del agricultor,
sino que se produce para el consumo masivo global, ¿verdad? Pero todavía ese metabolismo orgánico produce, es decir, produce biomasa. El metabolismo industrial, por el contrario, ya no produce biomasa, solo consume biomasa y produce desechos, ¿verdad? Es decir, una ciudad no produce energía, solo consume energía. Entonces, lo que es el símbolo, el icono del éxito del mundo capitalista, que son las ciudades industriales, pues son, en términos ecológicos, el corolario, digamos, la máxima expresión de la insustentabilidad de nuestras relaciones con el mundo natural. ¿Mm? Entonces, por ahí, más o menos, eso es lo básico del metabolismo. El metabolismo busca caracterizar entonces desde un punto de vista biofísico la insustentabilidad de los agroecosistemas especialmente y busca evaluar y medir el grado de sustentabilidad o insustentabilidad a través de esta transición que más o menos he tratado de exponer previamente. Bien, una de las formas, no es la única, debo aclararlo, ¿verdad? Eso sí, de aplicar ya en términos metodológicos el metabolismo social son los cálculos de los retornos energéticos invertidos o la tasa de retorno energético. Y es decir, lo que se llaman los multiheroes, porque son heroes, ¿qué es un heroe? Bueno, vamos a decirlo con claridad. Energy Return on Investment, es decir, tasa de retorno energético. Eso suena un poco complicado y todo lo demás, pero realmente el principio es relativamente sencillo. Si un agroecosistema produce más energía de la que requiere para producir esa energía, es relativamente sustentable dependiendo, digamos, de ese cociente. Es decir, porque todo esto se mide entonces en términos energéticos y con medidas energéticas. Si yo eh, para producir un terajulio de energía, perdón, digamos, sí, para producir un terajulio, requiero 5 terajulios para producir uno, eso es insustentable. Si por el contrario, yo invierto un terajulio y obtengo 5, ¿verdad? Es decir, ese agroecosistema va a ser relativamente sustentable. Pero también, por eso se llama multiheroes, porque se analiza, digamos, la sustentabilidad de cada uno de los fondos que ahorita de los fondos y de los flujos, que ahorita es lo que vamos a ver. ¿Qué son los fondos? Y los fondos es lo que requiere el agroecosistema para desarrollarse, ¿verdad? Para existir, esencialmente. Tenemos, entre los principales fondos, tenemos los cultivos, el ganado, la comunidad agraria, ¿verdad? Y la biodiversidad asociada a la explotación agrícola. Entonces, los fondos, como ya lo mencionábamos, proporcionan esta estructura básica del agroecosistema. Transforman los flujos biofísicos que he mencionado, es decir, sea energía desde afuera, exosomática, externa, o energía proveniente de la propia producción agropecuaria, se transforman para proporcionar bienes y servicios útiles para los productores agrícolas, la comunidad y la sociedad. Los fondos solo pueden transformar los flujos de energía a una tasa determinada y necesitan invertir energía si están destinados a mantener su capacidad de funcionamiento a lo largo del tiempo. Es decir, la agricultura requiere mantenimiento y requiere incorporación de energía o reincorporación de energía. Digamos, si nosotros un espacio agrícola, una explotación agrícola, la dejamos sola, pues probablemente vayan a crecer plantas y demás, pero ya no va a funcionar, ¿verdad?
con el paso del tiempo va a desaparecer como tal. Van a salir otras plantas distintas y va, ¿verdad? Pero ya no se va a autosostener como agroecosistema, ¿verdad? Entonces, tenemos que existen también distintos flujos, ¿verdad? ¿Qué son los flujos? Bueno, son proporcionados y a la vez absorbidos por los fondos. Esos fondos, es decir, digamos, la comunidad agraria, los cultivos, el ganado, la comunidad agraria, la biodiversidad asociada, etcétera, todo esto que forma parte del agroecosistema, ¿verdad? Eh, produce y a la vez absorbe la producción, digamos, lo que es la producción primaria neta, ¿verdad? Que es la producción primaria neta de biomasa, esencialmente es la producción energética del agroecosistema. El producto final, bueno, aquí lo vamos a ver, ¿verdad? Con mayor claridad. Tenemos la producción primaria neta, y esta comprende toda la fitomasa, digamos, la masa vegetal total, ¿verdad? Biológicamente producida por las distintas cubiertas del suelo dentro del agroecosistema. El producto final comprende toda la biomasa, toda la materia orgánica susceptible de ser utilizada como fuente de energía del ecosistema de una región que puede ser usada por la comunidad. O sea, tiene que ver con el uso humano de ese producto final, tiene que ver con el uso humano, que puede ser uso para la comunidad, para el autoconsumo, o puede ser vendida a los mercados locales, regionales, nacionales o globales. Las entradas externas, o EI, es la energía incorporada desde fuera del agroecosistema, que sería el trabajo humano, los insumos químicos, la maquinaria, contabilizando también lo que se ha de llamar flujos ocultos, que eso, digamos, bueno, eso lo podemos explicar posteriormente o con mayor detalle después. La biomasa reutilizada comprende las reincorporaciones en los agroecosistemas, el estiércol del ganado, las semillas locales, el rastrojo quemado o enterrado en los suelos. Es decir, es aquello que produce el agroecosistema, pero que se reutiliza, ¿verdad? Y entonces, el producto final, digamos, para dejarlo ir tal vez clarificando un poco estos conceptos en términos prácticos. Si tenemos imaginémonos a Costa Rica en 1850, y esto es una hipótesis todavía, ¿verdad? Pero lo vamos a decir de esta manera. Eh, un agroecosistema en 1850 en el Valle Central especialmente, digamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a tener? Va a tener un poco de ganado, no en exceso. Va a tener pastos, ¿verdad? Va a tener cultivos agrícolas y va, obviamente, digamos, cultivos agrícolas diversos, ¿verdad? Que eso es muy importante. Esos cultivos agrícolas pueden ser tubérculos, obviamente agricultura de subsistencia, granos básicos, también va a haber un poco de café o bastante ya, y tal vez un poco de caña. Entonces es un agroecosistema que requiere todavía pocas entradas externas porque la mayor parte de, por ejemplo, los abonos es el estiércol animal, es decir, es el pasto convertido en estiércol animal, ¿verdad? Que se utiliza se reutiliza, es la biomasa reutilizada, entonces es lo que domina. Mientras la biomasa reutilizada domina en cierta medida y hay pocas entradas externas, entonces lo que vamos a tener es un agroecosistema relativamente sustentable y un producto final, eso sí, que va a ser vendido, digamos que va a ser esencialmente para el autoconsumo y apenas para la producción excedentaria. Uh-huh. Mientras que si ya estamos hablando de la actualidad, pues lo que tenemos es muy poca biomasa reutilizada porque lo que tenemos es un paisaje simplificado con uno o dos productos a lo sumo
De hecho, ya una especialización en un producto, café, piña, banano, etcétera, ya no va a haber ganado ahí, ¿verdad? Ya no va a haber bosque, que se utiliza también para leña, se me olvidó mencionarlo. Ya no va a haber productos de subsistencia, esos van a estar en otro lado probablemente. ¿Por qué? Porque el estímulo de mercado es para lo que vende en el contexto de la cadena global de suministros. Las entradas externas son las que van a predominar en lugar de la biomasa reutilizada, y estas entradas externas van a estar compuestas por agroquímicos, maquinaria, etcétera, ¿verdad? Y el producto final entonces va a ser vendido a mercados externos especialmente, y muy poco o casi nada para el autoconsumo, y también menos para lo que es el consumo local, regional, nacional, etcétera, ¿verdad? Entonces, esencialmente un poco por ahí. Vamos a ir avanzando aquí, no voy a poner las ecuaciones porque, o por lo menos digamos, nada más mencionarlas. A partir de esto tenemos las tasas de retorno energético, entonces lo que miden es la, digamos, eficiencia de cada uno de estos flujos, ¿verdad? Es decir, el ROI final es el balance general del agroecosistema. Si por cada unidad de energía se producen 2 o 3 o 4, eso va a ser bastante sustentable. Si por cada unidad de energía, digamos terajulios, megajulios, etcétera, digamos, no se requiere, pero no se obtiene ni siquiera la misma unidad invertida. Si digamos yo invierto 1 y se obtiene 0 punto algo, ¿verdad? Eso significa que el agroecosistema es insustentable, requiere mucha energía para producir el café, las grandes plantaciones de banano, la piña, etcétera, ¿verdad? Esto es el general, pero también hay unos que nos complementan todo esto, que sería el ROI final interno, es decir, cómo es el balance de la biomasa reutilizada, igual que como lo he dicho, en los mismos términos que lo he mencionado, el ROI final externo, es decir, cuál es el balance de los externos, ¿verdad? Eh, de los insumos externos. Y también tenemos los ROIs agroecológicos, ¿verdad? Que son, digamos, el balance de la producción primaria neta, el balance de, digamos, agroecológico, y el balance de la biodiversidad asociada, que esto es fundamental, es decir, cuánto estoy presionando a la biodiversidad conexa al agroecosistema, ¿verdad? Entonces, son indicadores importantes de sustentabilidad o insustentabilidad. Bien, no voy a adelantarme para no tardar demasiado y no, ¿verdad? Pero digamos sobre las fuentes, pues nada más lo que quiero mencionar es que las fuentes esencialmente no vienen en terajulios, ni en gigajulios, ni nada de lo que les voy a mostrar, ¿verdad? Hay procesos, digamos, de sistematización de datos, y, digamos, ya hay muchos trabajos que se han dedicado, muchas investigaciones que se han dedicado a construir factores de conversión. Entonces se convierte en medidas de peso, por ejemplo, ¿verdad? Kilogramos, toneladas, etcétera, en megajulios, gigajulios, etcétera. El problema es cuando nuestras queridas fuentes históricas vienen en litros, litros de maíz, ¿verdad? Cajuelas, fanegas, etcétera, y otras medidas que hay que convertir al sistema métrico decimal. Entonces, todo esto es un trabajo fuerte que hemos realizado. Entonces, pasamos entonces a analizar primeramente lo que es el espacio productivo especializado en banano cacao, que ya vimos el mapa. ¿Qué es lo que tenemos en cuanto al uso del suelo agrícola? Bien, lo que tenemos evidentemente es que pues, está bien definida, correctamente definida por el censo, lo que es la especialización en términos de banano y cacao, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claramente ambos son predominantes. Es llamativo que el cacao en uso del suelo, ¿verdad? En términos de uso del suelo, en 1955 predomina sobre el banano, ¿verdad? Esto se va a revertir, ¿verdad? Se va a revertir en 1973, sin embargo, evidentemente son los productos predominantes, y sí va a haber
un crecimiento del área ocupada por arroz, especialmente en el Pacífico Central, pero sobre todo en el Pacífico Sur, ¿verdad? Como bien saben, ¿verdad? Porque recordemos que aquí estamos tomando en cuenta la especialización productiva, pero sin duda predominan. Ahora, si en uso del suelo ya el agroecosistema es relativamente simplificado, es decir, que son pocos cultivos que ocupan la mayor parte del suelo, bueno, en cuanto a la producción de biomasa, es decir, la producción energética, pues esto todavía se refleja con mayor claridad y potencia. Podemos ver que el 75,46% de la energía producida en el agroecosistema de esta región de especialización productiva corresponde en 1955, perdón, sí, 1955 al banano, ¿verdad? Vean que inclusive aquí el cacao pues, es muy poco importante, tiene muy poco peso específico en lo que es la producción energética. Y eso ya tiene que ver no solamente entonces con el uso del suelo, sino con la energía inherente de cada uno de estos cultivos. Si el banano tiene una alta energía inherente, una elevada energía inherente, mientras que el cacao tiene muchísimo menos, ¿verdad? Para 1973, pues hay un crecimiento todavía de esta tendencia. La mayor cantidad de biomasa de ese espacio de especialización productiva, por mucho, casi toda, es producida por el banano. Y esa tendencia, si la vemos en términos absolutos, pues la tenemos ahí con claridad, ¿verdad? Lo que tenemos es un crecimiento impresionante. Prácticamente casi se cuadruplica la producción energética, ¿verdad? Como podemos ver entre 1955 y 1973. Y esto tiene mucho que ver con la recuperación sobre todo el Atlántico Caribe costarricense, digamos que donde la producción bananera se desplaza en los 30 al Pacífico Central y Sur, pero ya para el 73 hay una recuperación del Atlántico Caribe costarricense, lo que se ha dado a llamar el segundo ciclo bananero, ¿verdad? Que precisamente arranca cerca de los 50, ¿verdad? Y como vemos, pues para los 70 está en su esplendor. Entonces, veamos que la mayor parte de la producción, vemos que es simplificado, entonces el agroecosistema, la mayor parte de la producción de energía, estamos hablando de producción de energía, se realiza por medio del banano. Bien, ahora veamos la tasa, esta es la tasa de retorno energético general, se llama el FEROI, ¿verdad? El Final ROI, ¿verdad? Esencialmente. Y como podemos ver aquí, lo que se muestra es, ya lo mencionábamos, ¿verdad? Que por cada entonces unidad de energía no se obtiene ni siquiera la unidad, ¿verdad? Ni en el 55, ni en el 73. Eso nos habla de una ineficiencia general y sostenida del agroecosistema, donde, como ya lo mencionábamos, por cada unidad de energía, o sea, terajulios en este caso, se obtenía menos de la propia unidad. Es una relación deficiente entre la producción final y los insumos totales, con un peso excesivo de la biomasa reutilizada y unos insumos externos reducidos. Ahorita vamos a explicar por qué un excesivo peso de la reutilización, que en principio podemos decir que reutilizar es muy bueno, ¿verdad? Puede generar insustentabilidad. Y no solamente una gran cantidad de insumos externos, es decir, de agroquímicos y demás. Es decir, aquí todavía lo interesante es que no hay un gran peso de los agroquímicos, no se presenta, pero sí un peso muy grande de la expansión de los cultivos. En el caso del, digamos, perdón, vamos a mencionar algo aquí además adicional, ¿verdad? ¿Qué pasa con la biomasa reutilizada? ¿Por qué será, verdad? Porque aquí no tengo el cuadro, pero entonces por eso tengo que mencionarlo en este momento. ¿Por qué la biomasa reutilizada puede ser excesiva? Bueno, si yo en lugar de tener unas cuantas cabezas de ganado,
tengo, digamos, o sea, existe ganadería en exceso, ganadería extensiva, y además crece y se duplica, como sucedió en este caso entre 1955 y 1973, en esta región de cacao banano, pues entonces lo que tenemos es que ese abono, que sería el estiércol bovino, y por lo tanto, digamos, el área de pastos es excesiva. ¿Qué pasa con el exceso de estiércol? Porque ya no se utiliza, no se requiere tanto, pero se produce mucho, porque hay exceso de ganadería, hay una carga ganadera excesiva. Bueno, precisamente ese excremento, digamos, ¿verdad? Bovino, pues se convierte en algo que genera insustentabilidad, ¿verdad? Claramente que contamina los ríos, que genera gases de efecto invernadero, etcétera, pero donde además, entonces, lo que hace es que genera una ineficiencia del agroecosistema, aunque no haya un exceso todavía de insumos externos, de agroquímicos, pesticidas, etcétera, ¿verdad? Todavía no es excesivo, sí hay claramente, y hay un crecimiento de los pesticidas y de los agroquímicos, pero no son tan fuertes como esperábamos en el contexto de la Revolución Verde. Ahí me estoy adelantando un poco a la parte conclusiva de esta presentación. En cuanto al balance de los insumos externos, pues claro, el balance es positivo. ¿Por qué es positivo? Bueno, es positivo porque lo que indica es que todavía no se usan mucho digamos, los insumos externos, agroquímicos, por ejemplo. Todavía no se usan en exceso. E inclusive esta tendencia mejora la eficiencia. Es solamente, vamos a encontrar eficiencia en este retorno energético, únicamente en este flujo. Eh, esa es positiva y además casi que se duplica. Y esto está relacionado entonces con la expansión de la actividad bananera, claro, porque se expande sin que haya un requerimiento excesivo de insumos externos, entonces se produce mucha biomasa y por lo tanto, digamos, hay una alta densidad energética del cultivo y por lo tanto entonces crece la productividad y como no se utilizan hay un bajo nivel de insumos externos, entonces este ROI o esta tasa de retorno energética es positiva. Si vemos el ROI final interno, ¿verdad? Entonces este sí es negativo. ¿Por qué? Porque resulta que en este sentido, más bien hay un exceso de biomasa reutilizado en forma de pasto para la alimentación animal, como ya lo mencionábamos. Y por lo tanto, el comportamiento es muy similar al del balance general, ¿verdad? En ese sentido. Es representativo, entonces, del balance general del agroecosistema. Bien, eh, si nos trasladamos, digamos, a los agroecológicos, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que tenemos? Digamos, el retorno energético de la producción primaria neta, ¿verdad? Bueno, llega a 1, ¿verdad? Apenas tablas, por decirlo así, ¿verdad? Es decir, por cada terajulio, por cada unidad de energía que se invierte aquí, pues se obtiene la misma unidad y un poquitito más, ¿verdad? Y eso no varía, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la producción primaria neta. Es decir, esto lo que indica es que la arquitectura del agroecosistema varía poco en este periodo, ¿verdad? Y también está relacionado con la expansión e intensificación este, de cultivos, especialmente el banano, con altos rendimientos por unidad de superficie y con una alta densidad energética. Y no se logra a costa de un consumo masivo e insostenible de insumos externos con combustibles fósiles, como ya lo mencionamos, aunque estamos en plena revolución verde. Entonces, este es uno de los hallazgos quizá más importantes, ¿verdad?, de nuestro trabajo.
En lo que tenemos, claro, el héroe de la biodiversidad, si hay una expansión de cultivos impresionante, pues el héroe de la biodiversidad, es decir, en este caso la tasa de retorno energético relacionada con la disposición de espacio para especies vegetales y animales externas al agroecosistema, pues evidentemente es deficiente, es ineficiente este indicador y además decreciente. Como podemos ver, entonces por cada unidad de energía no se obtiene la unidad de energía y eso indica una escasa capacidad del agroecosistema para mantener esa biodiversidad asociada a la explotación a través de la disponibilidad de flujos de biomasa no apropiados por las unidades productivas. Entonces, lo que tenemos es una pérdida de biodiversidad por cada unidad de energía invertida, ¿verdad? Y eso es sumamente importante, ¿verdad? Bien, en lo que es, digamos, el aferoy, que sería el héroe final agroecológico, ¿verdad? Lo que se tiene son rendimientos sostenidos a la baja. Bueno, también es ineficiente, ¿verdad? eh, por la excesiva entonces carga ganadera y dependientes mayoritariamente de la BR, que también entonces explican pero de la biomasa reutilizada, ¿verdad? Eh, Hay un ligerísimo crecimiento en 1973, pero no implica una mejora en la eficiencia energética del agroecosistema, sino que se explica de nuevo por los altos niveles de producción de producto final y relacionados con el incremento sostenido de la producción agropecuaria, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué es lo que nosotros, bueno, ahorita vamos a llegar a algunas conclusiones que son importantes aquí de señalar. Pero lo cierto es que como podemos ir adelantando, la región banano-cacao es relativamente ineficiente, pero no por lo que esperábamos, ¿verdad? Sino por una expansión geográfica, una expansión, digamos, en términos espaciales, muy fuerte del cultivo, una expansión territorial del cultivo combinado con una expansión de la ganadería en una zona especializada en banano y cacao, ¿verdad? Que también contribuye a esto, más que, digamos, lo que se esperaría en el contexto de la Revolución Verde, que es el incremento, digamos, impresionante de agroquímicos o pesticidas. Y entonces llegamos a lo que es la región café-caña, que como ya vimos esencialmente es el Valle Central con ciertas prolongaciones hacia el Caribe y el central digamos hacia el Pacífico. Eh, bueno, también es un agroecosistema relativamente simplificado, ¿verdad? Podemos ver que hay, bueno, y además tiende a simplificarse aún más en términos de uso del suelo, ¿verdad? Veamos aquí, digamos, está dominado claramente por el café y por también la caña de azúcar, pero digamos también hay otras producciones importantes. En 1955 el frijol no había desaparecido, sigue siendo importante, ¿verdad? Hay otras producciones, digamos, como el maíz, ¿verdad? Que es base, digamos, de la agricultura tradicional de base orgánica que está siendo desplazada en este proceso de transición socioecológica, precisamente, ¿verdad? Y para 1973 sí tenemos ya un desplazamiento muchísimo más claro de esa agricultura tradicional, mucho más agrobiodiversa, ¿verdad? Y una simplificación de ecosistemas bastante visible. Y también, igual que esto lo comparte con el espacio café, con banano cacao, perdón, que es la producción de biomasa, ¿verdad? Que está esencialmente dominada no por el café, como podríamos pensarlo, porque lo económico es una cosa y lo energético es otra, ¿verdad? La producción de biomasa está dominada por la caña de azúcar, ¿verdad? Igual, la caña de azúcar, porque es muy, digamos, tiene una elevada energía inherente, y entonces, como podemos ver, predomina
en la producción energética, ¿verdad? Y prácticamente hace desaparecer las aportaciones de cualquier otro portador de energía, ¿verdad? De los otros cultivos, que además van cediendo ante el proceso de expansión monocultivista o, digamos, de estos dos cultivos, ¿verdad? Especialmente, que dominan claramente la escena. Entonces aquí lo que tenemos, aquí sí hay algunas diferencias con el, ¿verdad? Con el espacio productivo banano-cacao. En el caso de café caña hay una mejora. ¿Por qué? Hay una mejora en la eficiencia energética, ¿verdad? Esa mejora nosotros la podemos, digamos, podemos ver que es por un incremento, sobre todo en la energía producida. Hay un estancamiento, a diferencia de, digamos, del caso de la región banano-cacao, donde se duplica prácticamente el hato ganadero, ¿verdad? La cabaña ganadera se duplica, aquí no, aquí se estanca, ¿verdad? Y hay igual, eso sí es algo que comparten ambos espacios, hay un escaso peso de insumos energéticos externos de origen fósil. Hacia 1955, entonces, por cada unidad de energía se obtenía menos de la propia unidad, aunque se estaba cerca, pero hacia 1973 se producía un poco más de la unidad. Entonces, esa visión lineal de que tenemos una transición socioecológica siempre negativa, que siempre, ¿verdad? Pues hay que revisarla con cuidado, hay que analizar los datos. Aquí no tenemos algo, o sea, no se está disparando la insustentabilidad. Probablemente eso lo encontremos para 2014, que es el próximo año que tenemos para analizar. Pero aquí, como vamos viendo, mejora levemente, digamos, digamos, el ROI final, ¿verdad? Es decir, el balance general. Es positivo, eso sí, pero es precario, ¿verdad? Apenas un poquito más de la unidad, ¿verdad? Hay una relación entonces entre la producción final y los insumos totales que observa cierta mejora en su eficiencia energética, y hay una reducción del peso excesivo de la biomasa reutilizada, esencialmente, perdón, esencialmente porque eh, porque se estanca, digamos, el crecimiento. No hay un crecimiento de la cabaña ganadera, pero sí de los cultivos. Y eso evidentemente, y aunado a todavía una escasez en insumos energéticos externos, pues, o digamos que todavía no tienen tanto peso, pues hace que haya cierta tendencia, digamos, a la mejora de la eficiencia energética. Algo similar, de verdad, sucede en el caso de los insumos externos, ¿verdad? Entonces, veamos que lo que tenemos acá es que los insumos externos más bien mejora, ¿verdad? Hay una relación positiva entre insumos externos, eh, crecen, ¿verdad? Pero no al mismo ritmo de la producción final, pero sí crecen notablemente. Es elevada y se incrementa y está relacionado entonces con la expansión de la actividad cafetalera y el incremento sustancial de la productividad por hectárea de la caña de azúcar, que está dotada de una alta densidad energética, y el lento incremento en el nivel de insumos externos, especialmente de agroquímicos y pesticidas, ¿verdad? Hay un incremento en la productividad de los insumos internos, que implica un redireccionamiento y mejor aprovechamiento de la biomasa reutilizada al tenor de la expansión de la agricultura comercial, porque ya no hay tanto ganado, ya no hay, o sea, en términos proporcionales, no es que se reduce la cantidad, es que no crece, digamos, al mismo ritmo. Y esto es un indicador de que la industrialización de la agricultura en este espacio productivo, pues es parcial, ¿verdad? No hay todavía
para 1973, un proceso de industrialización todavía observa ciertos rasgos tradicionales, lo que son los agroecosistemas que hemos estado analizando, y especialmente aquí donde claramente el café, digamos, digámoslo así, o sea, donde el Valle Central, perdón, donde predominaba entonces un policultivo de subsistencia que, claro, va siendo desplazado, pero hay una resistencia mayor que en el caso, digamos, de la producción bananera, ¿verdad? Donde a partir de la destrucción del bosque, de una vez se siembran productos comerciales dirigidos a un mercado global, un mercado transnacional, ¿verdad? Realmente. Bien, el Heroi final interno, entonces tenemos un comportamiento similar al del Feroe y, ¿verdad? Cierta mejora, ¿verdad? Cierta mejora por la relación, digamos, crecientemente equilibrada entre la producción final y la biomasa reutilizada, ¿verdad? Cuando la biomasa reutilizada no es excesiva en relación a la PF, pues a la producción final, pues evidentemente es una de las mayores fuentes de sustentabilidad. Es decir, por aquello que decíamos al principio de que un agroecosistema sustentable o relativamente sustentable es aquel que consume la mayor parte de lo que produce y produce la mayor parte de lo que consume, ¿verdad? Entonces todavía hay rasgos tradicionales, hay desequilibrios, por supuesto, muy fuertes, pero todavía la modernización agrícola, aún en 1973, en este espacio productivo, es parcial, ¿verdad? La industrialización de la agricultura es parcial. En lo que es el ppm, pues también entonces hay una tendencia al crecimiento, esto porque hay un incremento en la biomasa fotosintetizada, que entonces, como ya lo mencionamos, no se logra a costa de un consumo masivo e insostenible de insumos externos con combustibles fósiles, ¿verdad? Sino que hay una expansión del café y hay una intensificación de la caña de azúcar. Esto más por el cambio de variedad y mejoras en las técnicas de los cultivos que por la incorporación de agroquímicos, pesticidas y maquinaria. Entonces, eso es muy importante. La caña de azúcar tiene altos rendimientos por unidad de superficie y una elevada densidad energética. Todavía esta imagen creo que es muy importante, ¿verdad? Veamos todavía café con sombra. Este café con sombra todavía es muchísimo más sustentable. Es un sistema agroforestal realmente. Mientras que aquí tenemos una producción muy simplificada, sin sombra, que depende de agroquímicos, etcétera. Entonces, más o menos, estos son como dos modelos de producción distintos. Y claramente el del Caturra, que claro que ya avanzaba muchísimo, etcétera, todavía, pues, no dependía de esos insumos energéticos externos o no estaba del todo consolidado y todavía había bastante café con sombra. Entonces, ¿por qué? Porque estoy hablando de la sombra. ¿Y qué tiene que ver la sombra? Bueno, es que la sombra también aporta nutrientes. Es un sistema, los árboles de sombra son portadores de nutrientes, ¿verdad? Al suelo. Es un sistema natural de aportación, digamos, de nutrientes al suelo que se pierde, digamos, con la intensificación que podemos ver aquí, ¿verdad? Con la intensificación, digamos, claramente aquí hay más producción y más productividad, pero ¿a costa de qué? A costa entonces de un sistema natural de aporte de nutrientes, ¿verdad? Entonces aquí sí estamos hablando de agroquímicos y demás, pero todavía este paisaje no lo hemos consolidado en la Costa Rica de 1973, perdón, la Costa Rica no, por lo menos en este espacio productivo especializado. Bien, el héroe de la biodiversidad, sin embargo, sí es ineficiente y decreciente, eh, similar al caso de lo que es el espacio productivo especializado en banano caña. Ahí lo podemos ver con toda claridad. Es decir, ¿por qué siempre nos sale ineficiente? Precisamente porque la agricultura, digamos, lo que está haciendo es expandiéndose territorialmente, ¿verdad? Entonces, claro que está ejerciendo una presión muy grande sobre ecosistemas, digamos, conexos a las explotaciones agrícolas, muy, muy, muy fuerte, una presión, digamos, sumamente fuerte. Y en el caso
del aferoy, es decir, del EROI final agroecológico, pues hay una pequeña mejora, pero no necesariamente implica una mejora en la eficiencia energética del agroecosistema, sino que se puede explicar por altos niveles de PF, ¿no? O sea, de producción, un crecimiento en la producción agropecuaria, ¿verdad? Y relacionado sobre todo con el incremento en la producción agrícola y el carácter crecientemente balanceado entre los flujos internos y la energía de la biomasa extraída. Bien, y podemos llegar así entonces a algunas conclusiones preliminares que rápidamente quiero exponerles. En el caso del espacio productivo especializado en banano cacao, su agroecosistema ya era poco eficiente en términos energéticos para 1950, como era de esperarse, eso sí, y presumiblemente antes, consolidándose esta tendencia en 1973. El mayor responsable de la producción de biomasa es el banano por su elevada densidad energética y su predominio territorial. Hay una ausencia de un policultivo de subsistencia que resistiera la expansión territorial de la plantación frutera. En este caso, ¿verdad? No estamos hablando de un desplazamiento, de una transición propiamente dicha, sino casi que de la implantación de un agroecosistema ya altamente simplificado a costa del bosque tropical fundamentalmente. La baja eficiencia general del agroecosistema tuvo lugar más por una combinación entre la expansión del banano y la excesiva carga ganadera, es decir, la colonización de la fitomasa y el exceso de pasto para la acción de agroquímicos y pesticidas, cuya generalización, que parece haber sido tardía en relación con otros países latinoamericanos, aún no se asomaba en este agroecosistema, aún siendo un agroecosistema claramente transnacional y transnacionalizado. En el caso del espacio productivo especializado de café caña, su agroecosistema era relativamente poco eficiente en términos energéticos para 1955, tendió a mejorar su rendimiento energético en 1973, pero solo en los flujos relacionados con la apropiación humana, es decir, solamente en las tasas de rendimiento energético relacionadas digamos, con los héroes económicos, ¿verdad? O sea, relacionados con la apropiación humana, con la comercialización, etc. Los agroecológicos, pero especialmente la biodiversidad conexa y o asociada al agroecosistema, pagó el precio de esa mejora de la relación entre la biomasa reutilizada, que ya no era excesiva, la producción final, que creció sustancialmente, y los insumos externos, que aún creciendo, se mantuvieron relativamente bajos. Entonces, el mayor responsable de la producción de biomasa es la caña de azúcar por su elevada densidad energética y su incremento sustancial en la productividad energética. Hay una presencia, a diferencia, digamos, del caso del espacio productivo banano-cacao, hay una presencia marginal de un policultivo de subsistencia que otrora era evidentemente predominante y que pudo haber contribuido a que la eficiencia energética no se deteriorara de manera acelerada, pero no parece haber tenido un peso significativo en su mejoramiento, ¿verdad? Precisamente por su exigua participación en el agroecosistema ya en 1955 y su final desplazamiento para 1973 y su desplazamiento ya más claro para el 73. Hay una ligera mejora en el rendimiento energético general del agroecosistema que tuvo lugar por una combinación entre el incremento de la producción y productividad del café y la caña y la reducción de la carga ganadera, aunado a que la aplicación de agroquímicos y pesticidas no se había generalizado, aunque esto tuvo lugar a expensas de la biodiversidad y la agrobiodiversidad de un agroecosistema que claramente se simplificaba a un ritmo agigantado, a pasos agigantados. Perdón. La insustentabilidad en los sistemas agrarios, entonces, no solo tiene lugar por el desplazamiento de la biomasa reutilizada por los insumos externos,
sino también por el desbalance entre las formas de apropiación de los ecosistemas. Ganadería, cultivos comerciales y de subsistencia, es decir, por cambios y permanencias en los usos del suelo. O sea, si tenemos exceso de ganadería, exceso de cultivos comerciales, o sea, si tenemos algo muy desbalanceado, pues también los agroecosistemas van a ser insustentables, y no únicamente se va a generar insustentabilidad por el uso creciente y sostenido de agroquímicos, que obviamente aquí todavía no lo tenemos, y sin embargo, los agroecosistemas que hemos visto eran ya bastante insustentables, aunque los requerimientos de insumos energéticos externos eran relativamente bajos. Entonces, ¿por qué se da esto? Esencialmente porque hay una pérdida de complejidad, procesos entrópicos, podríamos decir, y no solo entonces por la intensidad de los flujos y el carácter fósil, digamos, de lo incorporado, ¿verdad? Bien, entonces yo pues agradezco muchísimo la paciencia y la atención. Yo llego hasta aquí y pues estoy, por supuesto, en plena disposición de responder preguntas, de escuchar comentarios, etcétera, todo lo que ustedes quieran comentar al respecto. Muchas gracias, Anthony. Realmente todos estos insumos, ¿verdad?, que usted nos comparte como parte de ese proceso de investigación, nos abre de una forma como muy interesante, ¿verdad?, toda la propuesta que este curso se plantea, que tiene que ver, ¿verdad?, con esos procesos sociohistóricos de los monocultivos en Costa Rica y la región centroamericana, y también como el otro lado, la otra cara de la moneda, que son los procesos de defensa de los territorios que se dan, ¿verdad?, en los últimos años, precisamente por estos espacios productivos que usted nos menciona, y pues todas estas transformaciones del territorio que ya vimos, o sea, que no solamente se dan en la cuestión que se ve más a simple vista, sino desde este otro enfoque, ¿verdad?, más biofísico, si se quiere. Entonces, bueno, le agradecemos muchísimo, y el chat ha estado bastante movido, entonces me permito compartir algunas preguntas que han ido colocando las estudiantes y los estudiantes, pero también invitamos a quienes nos siguen en la transmisión en vivo para que coloquen sus comentarios y preguntas también en el chat del Facebook. Bueno, Aleli Laines pregunta por qué se escogió el año 1955 como año, digamos, índice. Voy a leerle 3 y si quiere vamos ahí como respondiendo. Claro, por supuesto. Daniel Agüero consulta, dice, si se invirtiera cierta cantidad de energía y se llegara a producir la misma cantidad de energía, ¿sería un balance sostenible? Y otro estudiante comenta, dice, ¿cómo ha visto la posición del Estado costarricense en la implementación de acciones dirigidas a estas acciones de sostenibilidad? Consulta si ha sido una posición activa promoviendo la implementación de estas medidas en las cadenas de producción agrícola, o si ha sido una posición pasiva dejándolo a discreción de los agroproductores. Bueno, sí, podemos comenzar entonces con estas interesantísimas y muy valiosas consultas, que yo agradezco muchísimo. El año de 1955 nosotros lo hemos llamado un año índice porque yo creo que es uno de los mejores censos agropecuarios que se hicieron en el país. Entonces, es el único que digamos, construye regiones de especialización productiva desde el nivel de distrito hasta provincia. Entonces, claro,
lo que hicimos fue reconstruir esas regiones de 1955, proyectarlas hacia el 73 y el 2014 y retroproyectarlas, lo que estamos tratando de hacer, hacia 1924, ¿verdad? Para entonces ver cómo eso que estaba muy claro, o sea, la especialización productiva estaba clarísima y está muy bien cuantificada, entonces, digámoslo así, en 1955, cómo eso cambió, cómo eso era antes de 1955 y cómo esa región cambió. Entonces, no vamos a darnos cuenta de cómo se reconstruyó, no, lo que vamos a ver es la pérdida de especialización, ¿verdad? Es decir, cuando ya nosotros veamos que ya, digamos, utilizamos los mismos productos que tenemos y vemos que empiezan a decrecer ciertos productos, nos vamos a dar cuenta que hay otros productos que están creciendo ahí, entonces hay una pérdida de especialización probablemente, ¿verdad? Pero entonces por eso es índice, ¿verdad? Precisamente porque la idea es ver cómo cambia una región muy bien construida, digamos, por el censo de 1955, cómo cambia a lo largo del tiempo, ¿verdad? Para atrás y para adelante. ¿Cómo era antes? Entonces usamos los mismos distritos, los mismos cantones para analizar. Sí, eso es muy difícil porque los censos, algunas producciones no están por distrito. Hay censos, imagínense el censo de 1924, ¿verdad? Es decir, este, es es un censo que hay que reconstruir todo esto, hay que buscar, por ejemplo, vamos a darles una idea. Tenemos que buscar el censo original en el Archivo Nacional, no es ir al Instituto Nacional de Estadística y Censos. Es un gran libro escrito en lápiz, ¿verdad? ¿Verdad? Es algo muy retador, realmente, ¿verdad? Porque hay que buscar los datos desagregados. En el INEC están agregados, es decir, ya está el informe y nosotros tenemos que buscar a veces hasta las boletas, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la razón, realmente yo espero que quede claro, es como para ver cómo se mueve un agroecosistema a lo largo del tiempo, ¿verdad? Cómo pierde o se consolida su especialización productiva, cómo se pierde o cómo se consolida. Bien, en cuanto a si el Estado promueve o desarrolla esto, yo he de decir una cosa, a mí me parece que la mayor parte bueno, que el Estado realmente costarricense promueve el gran negocio agropecuario y el agronegocio. Y existen relativamente pocas iniciativas, digamos, para beneficiar todo lo que es el desarrollo de una agricultura ecológica, una agricultura muchísimo más sustentable. Y muchas de las iniciativas que se desarrollan es más bien lo hacen verdaderamente por convicción, por conciencia, en fin, trabajando con las uñas, de gente verdaderamente comprometida con el cambio socioecológico, que obviamente pues sí pueden recibir algún insumo, a veces ni siquiera es de aquí, ni siquiera es interno. Esa es mi opinión, ¿verdad? No, nosotros solamente escuchamos la carbono neutralidad, todo eso, pero los agroecosistemas no. Tampoco escuchamos la importancia de las redes tróficas, ¿verdad? O sea, tampoco escuchamos la importancia de los ecosistemas, de los agroecosistemas, de la biodiversidad, de la agrobiodiversidad, ¿verdad? Pero sí escuchamos únicamente, digamos, metas que simplifican la problemática ambiental costarricense, ¿verdad? Vehículos eléctricos, etcétera. Bueno, podemos hablar también de los vehículos eléctricos. Realmente son muy insustentables, ¿verdad? Porque son producidos como cualquier otro vehículo. Entonces, ese tipo de cosas. Vean que la cara visible de esto es como una especie de conservacionismo desde arriba y para gente con ciertos recursos. Es un asunto casi clasista, ¿verdad? Entonces, no, yo no veo estímulo estatal al respecto. Me faltaba una, que era que, sí, si digamos la misma cantidad de energía invertida es la energía, se produce, perdón, la misma cantidad de energía que se invierte
si eso es sustentable. Realmente no, realmente no. Debería ser positivo, o sea, por ejemplo, si se invierte 1 terajulio de energía y se obtienen 2, de ahí para adelante es relativamente sustentable, ¿verdad? Imagínense que en otro trabajo, más o menos para darles una idea, en otro trabajo que no presentamos aquí, eh, para otro periodo, pero que ya es un insumo para este proyecto, eh, entre 1890 digamos, en 1890 la relación era 1:5. Por cada terajulio de energía que se invertía, se producían 5. Eso en el Valle Central de Costa Rica, en la región central, perdón. Mientras que en 1955, por eso yo ahí dejo claro que la tendencia a la insustentabilidad ya viene creciendo, ¿verdad? En 1955, por cada unidad de energía invertida, por cada terajulio, ya bajó de 5 a 2, ¿verdad? Este es un espacio territorial distinto, pero es para que o sea, perdió 3 unidades entre 1890 y 1955, ¿verdad? Entonces por ahí para que tengan una idea. Pero nosotros no podemos decir que 1 a 1 es sustentable. Realmente no. Realmente no, porque precisamente no hay o sea, no hay una mejora, digamos, en los flujos de energía. Es mejor a que sea negativo, digamos, o a que sea inferior, digamos, a que se produzca menos de la unidad, desde luego. Pero eso no lo hace sustentable, todavía es muy precario. Bueno, sí. Gracias, Anthony. Freddy tiene una consulta, comentario que hacer, entonces, por favor, Freddy, adelante. Sí, buenas tardes, don Anthony, compañeros profesores. Yo tenía un comentario y una consulta. El primer comentario es, entiendo bien claro que hay un enfoque biofísico, como dice la profesora, de los espacios productivos y desde ese ángulo se estudian. Digamos, para nosotros, personas, yo estudié Derecho y soy abogado, le cuesta a uno entender cómo es que ustedes pudieron sacar una unidad de energía en el sector agrícola, por decirlo así. Entonces, ¿cómo le cuesta a uno entender que se utilizó una unidad de energía y se produjo solo menos de esa unidad de energía o más de esa unidad de energía? O sea, en términos, por decirlo así, en términos sencillos, para nosotros a veces nos cuesta. O sea, yo le sigo toda la conferencia, pero no entiendo esa parte. Esa es la primera. Y la otra, el otro comentario también es que vi que no se utilizó mucho recurso externo en la producción agrícola. ¿Y qué tiene que ver la cantidad de población en el periodo? Por ejemplo, no es lo mismo decir, no hubo tanto recurso interno, se produjo tanto porque habían 300,000 habitantes, que no ya habían 1,5 millones de habitantes 40 años después. Entonces, ¿qué tiene que ver el índice de población también, si se toma en cuenta en alguno de estos parámetros, que tal vez yo no lo vi, o es que está ahí y en alguno y yo no lo entendí? Esas eran dos preguntas o dos comentarios. No sé si se dan acorde o me estoy desviando. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Andrés, por favor. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, lo mío es una pregunta más directa con respecto a los flujos. Digamos, los incentivos de capital o la inversión más directa se entrarían en las entradas externas o se categoriza por un modo aparte. Gracias.
Y para completar con las tres, Giselle Méndez dice, puede tener un mayor impacto ambiental utilizar agroecosistemas para producir productos no tradicionales como la fresa, la uchuva, la guayaba, la piña. En el pensamiento de, vamos a ver, en el pensamiento de que se deben realizar cambios en el ecosistema para ajustarlo a las necesidades básicas para el crecimiento o mantenimiento del producto, más bien. Yo voy a sumarme a las preguntas con dos cosas concretas. Digamos, porque parte de lo que decía Freddy tiene que ver con la política pública, ¿verdad? De la producción de este monocultivo, ¿cuál es el fin? ¿Verdad? Uno esperaba que la producción se consumiera en la población y tal vez por eso Freddy, o fuera de autoconsumo, por eso tal vez Freddy trae el tema de si el aumento o no de población tiene que ver con la ecuación, ¿verdad? Pero bueno, creo que aquí la pregunta sería, digamos, ¿cómo cruzan la investigación la política pública? ¿Verdad? Porque en este caso, la política era, venía prácticamente de la época colonial, de producir para la exportación, ¿verdad? Entonces, prácticamente la mayoría de estos cultivos son de agroexportación, ¿verdad? No, pequeña parte para el consumo, ¿verdad? Y si esto, digamos, metodológicamente se refleja, yo creo que es difícil saberlo en los censos agrícolas. No sé si ese dato se puede, digamos, de alguna forma conseguir, ¿verdad? A partir del censo. Bien. Me imagino que ya podría responder algo, porque si no se me va a quedar algo ahí en el... Sí. Ok. No, bien, vamos a ver lo de la unidad de energía y cómo se saca esto. Y bueno, vamos a ver, tal vez lo podemos aclarar un poquito más. Hay dos tipos de huella ecológica, llamémoslo así, ¿verdad? Hay una huella visible, que es el paisaje. Eso todo lo vemos. Cuando talan un árbol, todo lo vemos, ¿verdad? La huella territorial es muy visible. Cuando se construye un edificio, todo lo vemos, ¿verdad? Y hay una huella oculta. Esos son los flujos de energía, materiales, nutrientes, etcétera, que suceden en una sociedad, que tienen lugar en una sociedad. Cuando entre más intensos en energía, intensivos en energía son estos flujos, más insustentable es una sociedad, no solo un sistema agrario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sacar esto? Bueno, sí, esto es, vamos a ver, esto es un análisis, no estamos tampoco inventando el agua tibia, es un análisis input-output, utilizado en las ciencias económicas desde hace bastante tiempo. Solamente que nosotros, en lugar de hacer una relación entre el insumo económico y el producto económico, es decir, en ese sentido ya no estaríamos hablando de sustentabilidad, sino de rentabilidad. Lo que hacemos es hacerlo en términos ecológicos y pensamos insumo energético, producto energético, para decirlo de manera más sencilla. Entonces, claro, digámoslo en términos económicos, si mis insumos son más caros o necesito más insumos de lo que produzco, ¿verdad? Mi empresa quiebra. Lastimosamente, y eso es una paradoja bien complicada, y es parte de los mayores problemas ambientales, y es parte de los mayores problemas ambientales que enfrentamos hoy día. El éxito económico tiende a ser inversamente proporcional a la sustentabilidad ecológica. Para decirlo de otra manera, entre más exitosa sea esa relación insumo-producto en términos económicos, probablemente sea
se deteriore más la relación insumo-producto en términos energéticos. Entonces, entre más, claro, cuando vinieron los agroquímicos, la productividad, la producción, las ventas, todo esto se dispara, pero se vuelve más eficiente en términos económicos y muchísimo más ineficiente en términos ecológicos. La pregunta es, ¿qué nos importa más, la economía o la ecología? ¿La vida en el planeta o la ganancia, que es una construcción social? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Esto no se trata nada más de hacer balances para allá y para acá, no, no. Se trata de explicar relaciones sociedad-naturaleza, en el fondo. Y se trata de tener muy claro, y con esto voy respondiendo algunas otras preguntas, de que ese proceso de expansión, de que ese proceso de capitalización de la agricultura es un proceso excluyente, es un proceso que implica la concentración y centralización de capitales, que implica la exclusión social, que implica la proletarización, para llamarlo en términos marxistas, ¿verdad? Es decir, que implica la pérdida, es el proceso, digamos, de donde pierde el pequeño productor agropecuario y se ve obligado a vender. Pero ese pequeño productor agropecuario no está pensando en ser sustentable, está pensando en ser como el grande, hay que dejarlo muy claro, ¿verdad? Es decir, no es que tengan conciencia o algo por el estilo, ¿verdad? No, es que simplemente no pueden ser como los grandes y más bien estamos en el proceso, en el periodo analizado, donde ahí se consolida la tendencia que ya viene en el siglo XIX de la gran propiedad agropecuaria y se van perdiendo las pequeñas explotaciones agrícolas muchísimo más, que por cierto, eran policultivo de subsistencia porque necesitaban subsistir, porque no había un mercado nacional integrado, no porque quisieran, ¿verdad? Algunos podían tener una relación mucho más estrecha con la naturaleza y entender los tiempos de la naturaleza y demás, por supuesto que sí, pero algunos estaban imbuidos de la misma lógica del progreso, de la ideología del progreso que el gran cafetalero de la misma época, ¿verdad? Eh, y en el caso en eso donde hubo una especie de resistencia, sí, cultural, productiva y demás, pero a veces a veces, digamos, también ellos querían ser parte del gran negocio. Entonces, eso yo creo que es importante. Entonces, la unidad productiva, ¿cómo se saca? Bueno, se convierte, digamos, la producción en masa se convierte con unos factores digamos, de conversión que ya existen en unidad de energía. Y entonces se hace el balance y por supuesto, bueno, y estos son los resultados de este balance, ¿verdad? Esencialmente. Entonces, ninguna fuente histórica del siglo XX o del siglo XIX, ni siquiera las actuales, viene con la medida energética, sino que esa medida hay que construirla. O sea, hay que hacer la conversión a esa medida, mejor dicho. Después, sobre el asunto demográfico, más o menos es lo que acabo de mencionar. Es decir, vamos a ver, la población, las políticas públicas de este país en muy pocas ocasiones han favorecido la seguridad alimentaria, el desarrollo del mercado agrícola interno, etcétera. Es decir, la cantidad de población no es tan importante, digamos, en esto del uso de agroquímicos, o más bien la falta de uso de agroquímicos, porque siempre, digamos, porque se está pensando, porque estamos hablando de productos muy del mercado global. Y todos quieren, y muchos quieren producirlos. Entonces, más bien, bueno, nosotros todavía nos falta investigación histórica al respecto, definitivamente. Pero más que más que una presión demográfica es un asunto de costos productivos, ¿verdad?
un asunto, o sea, de costos productivos. Realmente habría, como les digo, que investigar todavía un poco más la razón por la cual en plena Revolución Verde todavía no se importaba gran cantidad o sea, no se utilizaba aún en los productos comerciales gran cantidad de agroquímicos. Me parece que es un asunto del tamaño de la economía, pero no por la población, sino por razones estructurales. Digamos, políticas públicas, una relación ya más que tiene que ver con lo económico, más que con lo demográfico. Pero eso habría que investigarlo. Los incentivos de capital. Es que no sé si estamos hablando de bienes de capital o incentivos de capital, ¿verdad? Pero si son bienes de capital, estamos hablando de bienes para producir otros bienes, por supuesto que es un insumo externo, ¿verdad? A menos que, digámoslo así, no es externo si se utiliza, si se utiliza la madera del propio agroecosistema, del propio sistema agrario. Entonces se fabrica algo, ¿verdad? Un arado con la madera de los árboles de ahí mismo. Eso sí, eso no. Pero bueno, las fuentes no son tan detalladas. O sea, tomamos en cuenta que esto siempre va a ser una aproximación, ¿verdad? Es una aproximación a tendencias generales, ¿verdad? Por supuesto. Siempre, o durante muchísimo tiempo nos dijeron que lo de la destrucción de la naturaleza y la insustentabilidad y todo esto era un discurso, nada más. Y nosotros creemos que, por supuesto, que enarbolamos un discurso al respecto, pero también nos decidimos entonces a probar cuantitativamente que hay presión sobre el medio biofísico natural y que es histórica, cambiante, que es historizable, que es muy importante conocerla y que debería ser un insumo a tomar en consideración para la formulación de políticas públicas ambientales, desde luego, ¿verdad? Vamos a poder probar cuál es el efecto real de de ser uno de los países que más importa agroquímicos per cápita en el mundo. No sé si más o menos se ha abarcado, he tratado como de unir las preguntas, pero no sé si algo me queda. Gracias, Anthony. Bueno, voy a leer un par de preguntas, comentarios y le daría el pase a la compañera Alexandra Bula, que está solicitando la palabra. Daniel pregunta, bueno, dice, con lo visto, ¿existe algún cultivo que sin importar la eficiencia del agrosistema sea totalmente insustentable en términos energéticos o con los medios correctos todo cultivo puede ser sustentable? También en el chat del Facebook, Sabina comenta, es interesante tener un estudio que muestra datos que nos permiten notar cómo se han transformado los agrosistemas en Costa Rica. Deja claro que el modelo agrario del país es originalmente insustentable y sus mayores impactos se evidencian en la pérdida de la diversidad agrícola y biodiversidad. ¿Considera usted que estos datos podrían permitir valorar cómo se asocian con los movimientos campesinos, tomas de tierras y conflictos por la tenencia de tierras en estas regiones? Y ahora sí, le doy el paso a Alexandra, por favor. Sí, buenos días a todos y a todas. Agradecerle a Anthony por el espacio. Está súper bonita toda la información que nos compartió, es súper importante. Bueno, mi pregunta, aparte del agradecimiento, es que definitivamente la exposición nos da a entender que sí, todo este modelo de monocultivos es insostenible, pero mi pregunta es, nosotros como estudiantes de ciencias políticas, ¿qué áreas deberíamos comenzar a observar y a tomar en cuenta más a menudo para poder hacer algo al respecto y que llegue a ser sostenible?
Gracias. Perdón, que llegue a ser sostenible, ¿qué, Alexandra? Es que no te escuché. Lo último. Sí, no se preocupe, yo repito. Eh, Gracias. sí, que nosotros y nosotros como estudiantes de ciencias políticas, ¿qué áreas deberíamos comenzar a, a observar y a prestarles muchísima más atención con lo que respecta a hacer un tipo de modelo agrario que sea sostenible, no solo, digamos, con respecto a el café o el banano, sino como en general, cuál sería el conjunto de factores que podrían hacerlo sostenible y qué medidas deberíamos tomar nosotros, en su opinión, ¿verdad? Y con base en todo esto que acabamos de analizar. Muy bien. Gracias. Ok. Bien. Eh, sí, bueno, definitivamente uno de los ejes de análisis de nuestro proyecto eh, es no solamente es la historia del patrimonio forestal y los sistemas agroforestales en Costa Rica, sino su relación con el Estado, ¿verdad? Y esto es muy de lo político, ¿verdad? El Estado, el mercado y las comunidades. Entonces, bueno, como ven, eso es, y nosotros estamos aquí de una manera muy ambiciosa tratando de interconectar entonces los cambios estructurales, o sea, lo estructural, digámoslo así, que es esto que les acabo de exponer, con evidentemente, digamos, todo lo que tiene que ver con las consecuencias sociales, ¿verdad? Con la función del Estado, con la relación con el proceso de mercantilización del medio biofísico y digamos, bueno, si el Estado promovió o limitó esto, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál ha sido el rol de las comunidades, ya sea resistiendo, ¿verdad? O promoviendo uno u otro tipo de modelo agropecuario, ¿verdad? Esencialmente. Entonces, y también, digamos también, por otro lado, la relación tensionada y conflictiva eh, que ya hemos encontrado y que es más que un contexto, es parte de la explicación, ¿verdad? De esta expansión agropecuaria, evidentemente entre personas, entre grupos, digamos, sociales, desplazados por la expansión de la agricultura capitalista, ¿verdad? Entonces, eso para nosotros, evidentemente, es muy importante. Es decir, ¿qué es lo que se está desplazando aquí? No solamente se está desplazando indígenas, se está precarizando el campesinado, etcétera. No solamente esto, se está imponiendo un modelo agropecuario, ¿verdad? Un modelo agropecuario acorde con las políticas neoliberales actuales, ¿verdad? Pero que también, en términos de su lógica moderna, industrial y demás, no difiere del que se aplicaba ya en 1950 o 55, ¿verdad? O 73. Probablemente entonces lo que sí probablemente difiera son las políticas públicas estatales, y eso es lo que queremos ver, ¿verdad? Pero ahora se está imponiendo este modelo de una manera brutal. Ya estamos hablando de una economía del despojo, ¿verdad? De acumulación por desposesión, que llaman también. Entonces yo creo que eso también es importante notarlo, y probablemente ahí vaya a haber cambios, ¿verdad? Es un estado en retirada que más bien se lo empieza a dejar todo al mercado, que digamos, pues empieza brutalmente, porque se le facilita todo, ¿verdad? El Estado se hace de la vista gorda, eh, se le facilita, digamos, a las grandes corporaciones, empresas nacionales e internacionales, apropiarse, ahora sí, apropiarse verdaderamente, ya no en términos ecológicos, sino en términos económicos y sociales, de las tierras agrícolas,
imponiendo también un modelo de agricultura terrible, ¿verdad? Que es la agricultura, digamos, ya muy transnacionalista. Esta sí es totalmente dependiente. Todavía no tenemos los balances y demás, pero creo que ahí va a ser muy evidente el incremento en los insumos energéticos externos. Entonces, este es un modelo agrícola insustentable, socialmente injusto y humanamente, digamos, es también terrible e excluyente, evidentemente, parte de un modelo agropecuario excluyente, de un modelo social en general, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que esperamos seguir analizando. Por supuesto que yo creo, bueno, sobre el cultivo totalmente sustentable, esa es una buena pregunta. Yo voy a aquí admitir que yo no soy ni biólogo ni agrónomo, ¿verdad? Pero les voy a dar mi opinión entonces, ¿verdad? Quedando claro que es eso, justamente una opinión. Para mí, digamos, los productos, o sea, es el sistema productivo el que hace insustentable a un determinado producto. Es la forma de producirlo, el tipo de uso del suelo y demás, ¿verdad? Es decir, la forma el ordenamiento territorial que implica, también lo hace insustentable eh, la explotación de la mano de obra. Aquí nosotros no estamos dejando de lado lo social. Es demasiado importante, ¿verdad? O sea, estamos hablando de las relaciones sociedad-naturaleza. Entonces, en principio es el sistema. Por ejemplo, ¿el banano crece en la naturaleza? Pues sí, el café también. O sea, esencialmente la mayor parte de los cultivos crecen de esta manera, digamos, naturalmente. Y entonces, en ese sentido, no serían insustentables. La forma, inclusive ciertas formas de producirlo también son bastante sustentables. Yo no estoy seguro si habrá alguna forma de producir piña sustentable, pero probablemente la haya. Sustentable, no orgánica, son dos cosas distintas, ¿verdad? Pues sustentable implica acompañarle a otros cultivos. No sé si eso se podrá, como les digo, no soy agrónomo, ¿verdad? Ni agroecólogo, entonces, pero en términos generales, yo creo que yo sí pondría el énfasis en que son los sistemas de cultivo y ahora, obviamente, los organismos genéticamente modificados, los que, ahí sí ya es un artefacto humano, ¿verdad? Eso ya no es un cultivo, ni siquiera son plantas, ¿verdad? Son una especie de Frankenstein, eh, ¿verdad? Que verdaderamente, pues ahí sí estamos hablando que son intrínsecamente insustentables. Pero yo creo que la mayor parte de los productos tropicales, de los commodities que llamamos, ¿verdad? Tropicales, pues eran plantas originariamente existentes. Ha habido manipulación genética, pero aún con manipulación genética la implantación de sistemas de cultivo tradicionales, pues todavía se puede hablar de sustentabilidad porque está acompañado de otras producciones, ¿verdad? Entonces hay una relación simbiótica, digamos, entre productos, ¿verdad? Agrícolas. Y hay balances, ¿verdad? La agricultura tradicional tenía un balance, digamos, o ciertas formas de agricultura tradicional tenían un balance increíble y no eran científicos ni nada. No eran científicos, no eran modernos, no, pero sabían, vean qué interesante, ¿verdad? Sabían cómo mantener los equilibrios entre las coberturas del suelo. Entonces yo creo que eso es importante. ¿Y cuáles áreas se deben tomar en cuenta, en consideración para construir alternativas sustentables? Yo creo que es algo importante, no solamente, bueno, primero, dejar de pensar que la agricultura es digamos, es un lastre para el progreso y el desarrollo y todos estos conceptos maniqueos, ¿verdad? Sino más bien que la agricultura está subvalorada, pero también que la agricultura agroecológica, y ahora que necesitamos reactivarnos económicamente,
debería ser una opción. Promover la agricultura ecológica con estímulos fiscales, etcétera. Hay diferentes formas de hacerlo, pero promover la agricultura ecológica realmente. O sea, que haya más políticas públicas orientadas a esto y estoy seguro que habrá gente que la lleve adelante, ¿verdad? Que haya capacitaciones, que, en fin, o sea, que busquemos construir, desarrollar, promover este tipo de agricultura más sustentable, que la podemos ver históricamente, entonces sabemos cómo era y sabemos más o menos cómo podría ser en un contexto, contexto evidentemente distinto como el actual, pero sabemos más o menos las relaciones entre las formas entre los usos del suelo, etcétera, ¿verdad? Entonces, desde luego, que sean como una especie de conectividad entre las áreas protegidas y unas ciudades que tenemos cuya eficiencia energética, que de por sí siempre cualquier ciudad pues es muy ineficiente en términos energéticos, pero podemos hacerla, digamos, promover el mejoramiento urbano, porque las ciudades están ahí, no las vamos a destruir, ¿verdad? Pero se puede mejorar muchísimo. Entonces, no sé, creo que más o menos por ahí van las respuestas. Muy bien, Anthony, muchas gracias. Bueno, ya vamos cerrando porque se acerca el mediodía, que es como nuestra hora de cierre. Pero entonces le vamos a dar por último la palabra a Javier Vázquez y bueno, a las estudiantes y a los estudiantes que han ido colocando preguntas que no se van a poder contestar, pues vamos a seguir viéndolas, analizándolas, ¿verdad? Y desmenuzándolas en el curso. Y bueno, también pues tenemos el contacto de Anthony por si hay preguntas más específicas sobre la investigación, ¿verdad? Javier, adelante, por favor. Buenos días. Perdonen si se me escucha como medio raro, pero es que está lloviendo un montón, ¿verdad? Bueno, mi pregunta es más bien una duda con respecto a la importancia, ¿verdad? Que tiene esta relación directamente proporcional con respecto a la economía y a la sustentabilidad, ¿verdad? Mi pregunta es si con la cantidad de energía invertida, como ejemplo, ¿verdad? De la cantidad de energía invertida en comparación a la cantidad de energía producida, funciona de forma contraria, ¿verdad? A un buen desarrollo económico, podríamos decir de la misma forma, que tenga más beneficios que gastos. Si funcionan de forma inversa, no, se podría llegar a plantear la idea de que para poder desarrollar un modelo diferente o más sustentable a nivel de, bueno, agrícola y demás, se necesitaría algún cambio estructural económico. Muy bien, Javier, por supuesto, ya se ha planteado y se llama economía ecológica. Pues ustedes van a escuchar a uno de sus cultores y fundadores, que es Joan Martínez Alier, ¿verdad? Y la economía ecológica precisamente lo que plantea es cambiar la teoría del valor económico. Así es que diste en el punto, ¿verdad? Por eso mencioné, ¿qué es más importante? La vida, el planeta o el dinero. Y alguna gente dirá, no, pero es que no son irreconciliables. No, es que sí lo son, sí tiende a serlo, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque no importa si estamos hablando de economía schumpeteriana, neoclásica, keynesiana, marxista inclusive, con algunas excepciones. Siempre los costos, la economía en este momento no toma en cuenta en la contabilidad el impacto pasado, presente y futuro en los ecosistemas. ¿Verdad? Entonces, si se tomara ese impacto en cuenta, entonces no tendríamos muchas mega empresas en el mundo, o hubieran tenido que reinventarse, o probablemente tendríamos otros medios de transporte, ¿verdad? Pero desafortunadamente la economía se basó en la imposible premisa, en varias premisas falsas. Una,
un problema está en su propia definición. Y yo tampoco soy economista, claro, ¿verdad? En su propia definición. Satisfacer necesidades infinitas con bienes finitos. Bueno, ya eso es un problema, ¿verdad? Y el otro problema, entonces, claro, la idea de que el crecimiento económico puede ser infinito es lo que nos tiene digamos, con esta cantidad de problemas socioambientales, del cual, por cierto, la pandemia es uno. El héroe de la biodiversidad que mostré, pues, es un gran indicador de la cercanía y de la presión sobre los ecosistemas forestales y las enfermedades víricas saltan de las selvas y de los bosques a la ganadería, digamos, a, la, a las granjas agrícolas industriales, ¿verdad? Y de ahí al ser humano, por ejemplo. Entonces, digamos, para ir más o menos en tu, ahondando en tu pregunta, entonces, claro, el asunto exige un cambio sistémico. Hay teorías del decrecimiento económico, que está asociado a esta economía ecológica. Es decir, ya superamos el umbral de crecimiento o de transformación, digamos, de los ecosistemas posible. Como ya la pasamos, más bien tenemos que decrecer. Ahora, ¿cómo nos va a ir económicamente si tenemos que decrecer? Pues bien, porque va a ser otra economía que priorice la sustentabilidad por encima de cualquier otra consideración. ¿Verdad? Entonces, recordemos que la economía finalmente es una construcción y que podemos construir una distinta. Es decir, podemos asignarle valores distintos. Y por otra parte, tenemos que tomar en cuenta la distribución. La distribución tanto de las externalidades positivas, ¿verdad? Que normalmente, o sea, el beneficio económico se concentra en muy pocas manos, y el impacto ambiental, ¿verdad? El impacto ambiental se socializa. Y el impacto ambiental recae sobre la mayor parte de las poblaciones, a las cuales también este sistema económico tiende a culpar. Entonces, finalmente, nosotros somos los culpables. ¿Verdad? Somos los culpables porque no reciclamos, o porque somos muy cochinos, o porque tiramos cosas al río, ¿verdad? Esas son las élites culpando a la demanda, es decir, al consumo, y evadiendo la responsabilidad por el hecho de que ellos son los que producen esos desechos. ¿Mm? Entonces, por eso hay que hacer un cambio sistémico, porque no se trata de un asunto de conciencia. Yo puedo ser vamos a ver, yo puedo decir, ay, yo reciclo mucho, entonces, si todos reciclamos a nivel mundial, vamos a tener un mundo mejor. Pues sí, pero la tasa de reciclaje siempre va a ser más baja que la tasa de producción de desechos, porque ¿cuál empresa quiere producir lo mismo un año que otro? Ninguna, ¿verdad? Entonces siempre va a haber una tasa de producción de desechos mayor que la tasa de reciclaje. Siempre va a andar atrás, ¿verdad? Entonces, siempre se nos dice, es que contaminan los ríos. ¿Y quiénes contaminan los ríos? La gente. Y la gente que vive por los ríos. No. No, eso no es así. No podemos, o sea, es lo contrario. ¿Quién produce el desecho? Nosotros no compramos plástico porque queremos. Nosotros no, o sea, no es un asunto. A ver, ¿qué opciones reales tenemos de ser sustentables con este sistema económico? Pues ninguna, ¿de verdad? Y lo que estoy promoviendo es una opción, lo que estoy más bien mencionando, lo que estoy diciendo que promueve la economía ecológica es una transformación radical, porque también hay otra que es básicamente seguir con el mismo sistema, pero disfrazado, ¿verdad? Con un matiz, un tinte verde, digamos. Eh, y eso se llama economía ambiental, que es otra cosa. Eso sí es muy tenue. Y básicamente lo que plantea es seguir con el mismo sistema, pero crear un mercado de externalidades y promover la energía limpia y lo eólico, pero siempre está pensando en términos de mercado, en términos de ganancia primero, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, por ahí más o menos
yo creo que diste en el clavo, en el sentido de que habría que transformar todo el sistema económico, pero como por supuesto tenemos que irlo haciendo de a poquitos, por eso mencioné, ¿verdad? Lo de promover una agricultura ecológica muchísimo más sustentable, etcétera, ¿verdad? No, no estoy diciendo aquí ya, póngale un impuesto ecológico a todas las empresas, ¿verdad? Del país y todo esto, sería lo ideal, pero yo sé que no va a pasar, ¿verdad? Eso no va a pasar, ni siquiera impuestos regulares se les pueden, impuestos adicionales se les pueden poner en este contexto de pandemia. Pero es cambiar el sistema, sí. Pero mientras tanto hay que hacer algo también, ¿verdad? Entonces hay que ser muy claro entre digamos, el horizonte utópico, llamémoslo, ¿verdad? Aunque para mí utopía es agenda, el horizonte utópico y lo que podemos ir promoviendo que se haga poco a poco, pero por lo menos hay que empezar, porque sinceramente, no se ha empezado en esto. Bueno, y de esta forma vamos a ir cerrando esta conferencia que nos ha ofrecido el doctor Anthony Gobel, sobre metabolismo agrario en Costa Rica desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Anthony, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia de análisis, de investigación. Y también por sentarnos, como decía antes, las bases para lo que será el desarrollo de este curso, Disputas Territoriales. Les agradecemos también a quienes nos han seguido en la transmisión en vivo y a los estudiantes y a las estudiantes del curso. Muy buena tarde. Muchas gracias.